En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, Zhou recolectó toda la información que puso sobre el rey transmigrado y las pociones, que es lo que más le interesaba. Ahora que recibió su paga, le va a regalar algo a su hermana. ¿Qué será? Ya lo veremos. Capítulo 23. Arma secundaria. Mientras Klein caminaba por la calle Southland y mientras tomaba la brisa cálida y húmeda, de repente se dio cuenta de algo. Solo tenía 3 centavos de cambio. Si regresaba a la calle Cruz de Hierro en carruaje público, le costaría 4 peniques. Si entregara un billete de 1 libra de oro, sería similar a usar un toro de $100 para comprar una botella de agua mineral barata en la tierra. No había nada de malo en eso, pero era bastante incómodo hacerlo. ¿Debería usar 3 peniques para viajar 3 kilómetros y caminar el resto del viaje? Klein metió una mano en su bolsillo mientras reducía el paso, considerando otras soluciones. Eso no servirá. Pronto, rechazó la idea. Le tomaría un tiempo recorrer el resto del viaje. Teniendo en cuenta que llevaba 12 libras, una enorme fortuna, no era seguro. Además, deliberadamente no había traído el revólver con él, temiendo que los halcones nocturnos lo confiscaran. Si se encontrara con el peligro que instigó la muerte de Belch, no habría forma de que pudiera defenderse. ¿Obtener algún cambio de un banco cercano? No, no hay manera. Hay una tarifa de procesamiento del 0.5%. Eso es demasiado extravagante. Klein negó con la cabeza en silencio. Solo pensar en los honorarios involucrados provocaba que le doliera el corazón. Habiendo descartado una solución tras otra, los ojos de Klein se iluminaron repentinamente cuando vio una tienda de ropa frente a él. Así es. ¿No sería el curso de acción normal comprar algo a un precio adecuado para obtener algún cambio? Un traje formal, camisa, chaleco, pantalones, botas de cuero y un bastón estaban dentro del presupuesto. Había que comprarlos tarde o temprano. Oh, es muy problemático cuando se ajusta la ropa. Además, Benson sabe más sobre esto que yo y es mejor negociando. ¿Debería considerarlo solo después de que él regrese? ¿Entonces debería comprar un bastón? Así es. Como dice el refrán, un bastón es la mejor opción de defensa de un caballero. Es la mitad de bueno que una palanca. Un arma en una mano y un bastón en la otra es el estilo de combate de una persona civilizada. Después de debatir internamente, Klein tomó una decisión. Se dio la vuelta y entró en la tienda de ropa y sombreros Wilker. El diseño de la tienda de ropa se parecía a las tiendas de ropa de la tierra. La pared izquierda estaba llena de hileras de atuendos formales. Las filas del medio estaban adornadas con cosas como camisas, pantalones, chalecos y pajaritas. A la derecha había zapatos y botas de cuero colocados dentro de vitrinas. Señor, ¿puedo ayudarlo? Un vendedor vestido con una camisa blanca y un chaleco rojo se acercó y preguntó cortésmente. En el reino de Loen, los caballeros ricos y poderosos de alto nivel disfrutaban vistiendo trajes negros compuestos por camisas blancas combinadas con chalecos y pantalones negros. Sus colores eran relativamente monótonos, por lo que requerían que sus sirvientes masculinos, vendedores y asistentes de servicio se vistieran de manera más brillante y colorida para poder distinguirse de sus amos. Por el contrario, las damas y amantes vestían vestidos de todo tipo con moda glamorosa. Como tal, las sirvientas vestían de blanco y negro. Klein pensó por un momento antes de responder a la pregunta del vendedor. Un bastón. Algo que sea más pesado y más duro. Del tipo que puede romper el cráneo de otros. El vendedor de vestimenta roja examinó a Klein furtivamente antes de llevarlo a la tienda. Luego señaló una fila de bastones en la esquina. Ese bastón con incrustaciones de oro está hecho de madera corazón de hierro. Es muy pesado y duro, y cuesta 11 sol y 7 peniques. ¿Qué le parece? ¿11 sol y 7 peniques? ¿Por qué no vas a robar un banco? Gran problema con la incrustación de oro. Klein se sorprendió por el precio. Con una expresión imperturbable, asintió suavemente. Bien. El vendedor tomó el bastón de madera corazón de hierro y se lo entregó con cuidado a Klein, aparentemente temiendo que Klein dejara caer y rompiera la mercancía. Klein tomó el bastón y lo encontró pesado. Trató de moverse con él y descubrió que no podía balancearlo suavemente como quería. Es demasiado pesado. Klein negó con la cabeza con alivio. Eso no es una excusa. El vendedor retiró el bastón y señaló otros 3 bastones. Está hecho de madera de nogal, creado por el artesano de caña más famoso de Tingen, el señor Ayes. Tiene un precio de 10 sol y 3 peniques.
Está hecho de madera de ébano y tiene incrustaciones de plata. Es duro como el hierro, cuesta 7 soli y 6 peniques. Está hecho del núcleo de un árbol de boli blanco y también tiene incrustaciones de plata, cuesta 7 soli y 10 peniques. Klein probó cada uno de ellos y encontró que tenían el peso adecuado. Luego les dio unos golpecitos con los dedos para comprender su dureza. Finalmente, eligió el más barato. Tomaré el de madera de ébano. Klein señaló el bastón con incrustaciones de plata que sostenía el vendedor. No hay problema, señor. Sígueme para continuar con el pago. En el futuro, si este bastón está rayado o manchado, puede entregárnoslo para que lo arreglemos gratis. El vendedor llevó a Klein al mostrador. Klein aprovechó la oportunidad para liberar los 4 billetes de libras de oro de su fuerte agarre y eliminó 2 de las denominaciones más pequeñas. Buen día, señor. Serán 7 sol y 6 peniques. El cajero detrás del mostrador saludó con una sonrisa. Klein planeaba mantener su imagen de caballero, pero cuando extendió la mano con el billete de 1 libra de oro, no pudo evitar preguntar, ¿puedo obtener un descuento? Señor, todo lo que tenemos está hecho a mano, por lo que nuestros costos son muy altos. Respondió el vendedor a su lado. Como nuestro jefe no está aquí, no podemos bajar los precios. El cajero detrás del mostrador agregó, señor, lo siento. Bien. Klein le entregó la nota y recibió el bastón negro con incrustaciones de plata. Mientras esperaba que le entregaran el cambio, retrocedió unos pasos y se distanció de ellos. Giró alrededor de su brazo lateral como prueba. Vos. El viento sonaba fuerte cuando el bastón cortó el aire. Klein asintió con satisfacción. Miró hacia adelante de nuevo, preparado para ver billetes y monedas, pero se horrorizó al ver al vendedor de vestimenta roja alejándose lejos. El cajero detrás del mostrador se había replegado en una esquina, inclinado cerca de una escopeta de 2 cañones que colgaba de la pared. El reino de Loen tenía una política semirregulada sobre armas de fuego. Para poseer un arma de fuego, era necesario solicitar un certificado de uso de armas para todo uso o una licencia de cazador. Independientemente del tipo, todavía no se pueden poseer armas de fuego militares restringidas, como repetidores, pistolas de vapor a presión o ametralladoras de 6 cañones. Se podía usar un certificado de uso de armas para todo uso para comprar o almacenar cualquier tipo de arma de fuego civil, pero obtener el certificado era extremadamente problemático. Incluso los comerciantes de gran prestigio podrían no ser aprobados. La licencia de cazador era relativamente fácil. Incluso los agricultores de los suburbios podrían recibir aprobación. Sin embargo, la licencia se limitaba a armas de caza con números restringidos. Las personas con recursos considerables tienden a solicitar uno para usarlo en defensa propia en situaciones de emergencia, como ahora. Klein miró a los 2 vendedores cautelosos mientras las comisuras de su boca se torcían. Él rió secamente. No está mal. Este bastón es perfecto para balancearse. Estoy muy complacido. Al darse cuenta de que no tenía intención de agredirlos, el cajero detrás del mostrador se relajó. Entregó los billetes y monedas que había sacado con ambas manos. Klein echó un vistazo a lo que recibió y vio 2 billetes de 5 soli, 2 billetes de 1 soli, una moneda de 5 peniques y una moneda de 1 centavo. No pudo evitar asentir interiormente. Después de una pausa de 2 segundos, ignoró la forma en que los vendedores lo miraban y desplegó los 4 billetes hacia la luz para asegurarse de que las marcas de agua antifalsificación estuvieran presentes. Klein guardó los billetes y las monedas cuando terminó. Con el bastón en la mano, se quitó el sombrero y salió de ropa y sombreros Wilker. Gastó extravagantemente 6 peniques al tomar un carruaje sin rieles de corta distancia antes de hacer un transbordo antes de llegar a casa sano y salvo. Después de cerrar la puerta, contó las 11 libras y los 12 solís 3 veces antes de colocarlos en el cajón del escritorio. Luego encontró el revólver de bronce con la empuñadura de madera. Clic, clank. 5 balas de bronce cayeron sobre la mesa cuando Klein insertó las balas plateadas de caza de demonios que tenían patrones complicados y el emblema sagrado oscuro en el cilindro del revólver. Como antes, solo insertó 5 rondas y dejó un lugar vacío para evitar fallas. Las rondas restantes se colocaron junto con las 5 balas ordinarias en una pequeña caja de hierro. ¡Pa! Rompió el cilindro en su lugar, dándole una sensación de seguridad. Con entusiasmo, colocó el revólver en la funda en su axila y lo abrochó de forma segura. Luego, practicó repetidamente cómo desabrocharse y sacar el arma. Descansaba cada vez que le dolían los brazos, y esto continuó hasta el atardecer,
cuando escuchó los sonidos de los inquilinos caminando por el pasillo exterior. Uf. Klein dejó escapar un suspiro fétido antes de volver a guardarse el revólver en la funda de la axila. Solo entonces se quitó el traje formal y el chaleco. Se puso hacia atrás su habitual abrigo amarillo parduzco y balanceó los brazos para relajarlos. Tap, tap, tap. Escuchó el sonido de pasos que se acercaban antes del sonido de torsión de una llave insertada. Melissa con su suave cabello negro entró. Su nariz se movió un poco mientras dirigía su mirada hacia la estufa apagada. El brillo de sus ojos se atenuó ligeramente. Klein, calentaré las sobras de anoche. Es probable que Benson esté en casa mañana. Melissa se giró para mirar a su hermano. Klein tenía las manos en el bolsillo mientras se apoyaba en el borde del escritorio. Él sonrió y dijo, no, comamos fuera. ¿Comer fuera? Melissa preguntó con sorpresa. ¿Cómo suena el restaurante Corona de Plata en la calle Narciso? Escuché que sirven comida deliciosa, sugirió Klein. Pero. Melissa todavía estaba confundida. Klein sonrió y dijo, para celebrar mi nuevo trabajo. ¿Encontraste un trabajo? La voz de Melissa se elevó sin saberlo. Pero, ¿no es la entrevista de la Universidad de Tingen mañana? Otro trabajo. Klein esbozó una leve sonrisa antes de sacar los billetes apilados del cajón. Incluso me dieron un anticipo de pago de 4 semanas. Melissa miró las libras de oro y soli mientras abría los ojos. Diosa, tú, ellos, ¿qué trabajo conseguiste? Esto. La expresión de Klein se congeló mientras deliberaba sobre sus palabras. Una empresa de seguridad cuya misión es buscar, recolectar y proteger reliquias antiguas. Necesitaban un consultor profesional. Es un contrato de 5 años y me pagan 3 libras a la semana. ¿Estabas molesto por esto anoche? Preguntó Melissa después de un momento de silencio. Klein asintió. Sí, aunque ser académico en la Universidad de Tingen es respetable, prefiero este trabajo. Bueno, tampoco está mal. Melissa le dio una sonrisa alentadora. Preguntó medio sospechosa y medio curiosa. ¿Por qué te darían un pago por adelantado de 4 semanas completas? Es porque tenemos que movernos. Necesitamos un lugar con más habitaciones y un baño que nos pertenezca, dijo Klein mientras sonreía y se encogía de hombros. Sintió que su sonrisa era impecable, justo antes de la palabra, ¿sorprendida? Melissa se quedó atónita momentáneamente antes de que de repente hablara nerviosa. Klein, ahora estamos viviendo bastante bien. Mis quejas ocasionales de no tener un baño personal son solo un hábito. ¿Te acuerdas de Jenny? Vivía al lado de nosotros, pero desde que su padre se lesionó y perdió su trabajo, no tuvieron más remedio que mudarse a la calle inferior. La familia de 5 terminó quedándose en una habitación, 3 de ellos durmieron en una litera y 2 durmieron en el suelo. Incluso desean alquilar el espacio vacío restante a alguien. Comparados con ellos, tenemos mucha suerte. No desperdicie su salario en este asunto. Además, me encanta la panadería de la señora Smirin. Hermana, ¿por qué tu reacción es completamente diferente de cómo se desarrolló en mi cabeza? La expresión de Klein se quedó en blanco cuando escuchó a su hermana. Capítulo 22. Secuencia de inicio. El cielo afuera se tiñó gradualmente de oro cuando Klein miró a Melissa a los ojos. Por un momento se quedó sin palabras. Ninguna de las líneas que preparó pudo utilizarse. Tosió levemente 2 veces mientras rápidamente se devanaba los sesos. Melissa, esto no es una pérdida de salario. En el futuro, mis colegas, así como los colegas de Benson, podrían visitarnos. ¿Los vamos a alojar en un lugar así? Cuando Benson y yo nos casemos y tengamos esposas, ¿seguiremos durmiendo en literas? Ninguno de ustedes tiene prometidas todavía, ¿verdad? Podemos esperar un poco y ahorrar más dinero mientras tanto, respondió Melissa de una manera lógicamente concisa. No, Melissa, esta es una regla social. Klein estaba perplejo y solo podía contar con principios elevados. Dado que gano 3 libras a la semana, debería parecer que estoy ganando 3 libras a la semana. Para ser honesto, después de haber alquilado un apartamento antes con otros, Zhou Mingrui no era ajeno a sus condiciones de vida actuales como Klein. Estaba muy acostumbrado a ello, pero era por su experiencia pasada que sabía lo inconveniente que era ese entorno para una chica. Además, su objetivo era convertirse en un villande y estudiar misticismo para encontrar el camino a casa. En el futuro, estaba obligado a realizar algunos rituales mágicos en casa.
Tener demasiadas personas en el edificio de apartamentos hacía que ocurrieran incidentes. Klein vio que Melissa estaba a punto de seguir discutiendo y rápidamente agregó, no se preocupe. No planeo comprar un bungalow, pero probablemente una terraza. Básicamente, tiene que tener un baño que podamos llamar nuestro. Además, me gusta el pan de la señora Smirin, las galletas Tingen y las tortas de limón. Primero podemos considerar lugares cerca de la calle Cruz de Hierro y la calle Narciso. Melissa hizo un puchero con los labios ligeramente y se quedó en silencio por un momento antes de asentir lentamente. Además, tampoco tengo prisa por moverme. Tenemos que esperar a que regrese Benson, dijo Klein con una sonrisa. No podemos dejar que se sorprenda cuando abra la puerta y no encuentre nada, ¿verdad? Imagínelo diciendo asombrado, ¿dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde está mi casa? ¿Esta es mi casa? ¿He cometido un error? Diosa, despiértame si esto es un sueño. ¿Por qué mi casa se fue después de unos días de ausencia? Su imitación del tono de Benson hizo que Melissa sonriera involuntariamente mientras sus ojos se arrugaban y revelaban sus hoyuelos superficiales. No, el señor Frankie definitivamente estaría esperando en la puerta para que Benson le entregara las llaves del apartamento. Benson ni siquiera podría subir. La niña menospreció al tacaño casero. En la casa de los Moretti, a todos les gustaría convertir al señor Frankie en el blanco de sus bromas para todos los asuntos importantes y triviales. Todo fue gracias a Benson quien inició esta práctica. Bien, no hay forma de que él cambie las cerraduras para los inquilinos después de nosotros, repitió Klein con una sonrisa. Señaló la puerta y bromeó, señorita Melissa, ¿nos dirigimos al restaurante Corona de Plata para una celebración? Melissa suspiró suavemente y dijo, Klein, ¿conoces a Selena, mi compañera de clase y mi buena amiga? ¿Selena? La imagen de una chica con cabello rojo vino y ojos marrones profundos apareció en la mente de Klein. Sus padres eran creyentes de la diosa de la noche eterna. La habían nombrado en honor a Santa Selena como una bendición. Aún no tenía 16 años y era medio año más joven que Melissa. Ella era una dama feliz, alegre y extrovertida. Sí. Klein asintió afirmativamente. Su hermano mayor, Chris, es abogado. Actualmente también gana cerca de 3 libras a la semana. Su prometida trabaja a tiempo parcial como mecanógrafa, describió Melissa. Llevan comprometidos más de 4 años. Para garantizar una vida decente y estable después del matrimonio, todavía están ahorrando dinero hasta el día de hoy. Todavía tienen que pasar por el pasillo de la boda y planean esperar al menos otro año. Según Selena, hay muchas personas como su hermano. Por lo general, se casan después de los 28. Tienes que hacer preparativos avanzados y ahorrar. No malgastes tu dinero. Es solo una comida en un restaurante. ¿Es necesario que me prediques? Klein se quedó sin saber si reír o llorar. Después de pensarlo unos segundos, dijo, Melissa, ya estoy ganando 3 libras a la semana y tendré incrementos cada año. No hay necesidad de que se preocupe. Pero necesitamos ahorrar algo de dinero en caso de emergencias inesperadas. Por ejemplo, ¿qué pasa si esa empresa de seguridad cierra repentinamente? Tengo un compañero de clase que la empresa del padre quebró. Tuvo que encontrar trabajo temporal en el muelle y sus condiciones de vida se volvieron terribles al instante. No tuvo más remedio que dejar la escuela, aconsejó Melissa con expresión seria. Klein extendió la mano para cubrirse la cara. Esa empresa de seguridad y el gobierno. Sí, tiene algunas conexiones con el gobierno. No se cerrará fácilmente. Pero incluso el gobierno no es estable. Después de cada elección, si el partido en el poder cambia, muchas personas se verán despojadas de sus cargos. Se convierte en un desastre. Melissa replicó de manera inflexible. Hermana, seguro que sabes mucho. Klein encontró el humor en su exasperación mientras negaba con la cabeza. Bien entonces. Luego herviré un poco de sopa con las sobras de ayer. Cómprame pescado frito, un trozo de carne con pimienta negra, una botella pequeña de mantequilla y una taza de cerveza de Malta. De todos modos, todavía debería haber algo de celebración. Los vendedores ambulantes solían venderlos en la calle Cruz de Hierro. Un trozo de pescado frito costaba entre 6 y 8 peniques, un trozo no tan grande de ternera con pimienta negra costaba 5 peniques, una taza de cerveza de Malta costaba 1 centavo,
y una botella de mantequilla que pesaba alrededor de un cuarto de libra costaba 4 peniques, pero comprar una libra de mantequilla solo costaría 1 sol y 3 peniques. El Klein original se encargaba de comprar los ingredientes durante las vacaciones, por lo que no era ajeno a los precios. Klein hizo una estimación mental de que Melissa necesitaría alrededor de 1 sol y 6 peniques. Por lo tanto, sacó 2 notas de 1 sol. Bien. Melissa no se opuso a la propuesta de Klein. Dejó su mochila de papel y tomó las notas. Cuando vio a su hermana sacar una pequeña botella para la mantequilla y ollas para la otra comida antes de caminar rápidamente hacia la puerta, Klein pensó por un momento y le gritó: «Melissa, usa el dinero restante para comprar algunas frutas». Había muchos vendedores ambulantes en la calle Cruz de Hierro que compraban frutas de baja calidad o vencidas en otros lugares. Los residentes no estaban indignados por esto porque los precios eran extremadamente bajos. Pudieron probar los magníficos sabores después de quitar las partes podridas, por lo que fue un disfrute barato. Dicho esto, Klein dio unos pasos rápidos hacia adelante y sacó los centavos de cobre restantes de su bolsillo y los metió en la palma de su hermana. ¡Ah! Los ojos marrones de Melissa miraron a su hermano con perplejidad. Klein retrocedió 2 pasos y sonrió. «Recuerda ir a casa de la señora Smirin. Recompénsese con una pequeña tarta de limón». La boca de Melissa se ensanchó mientras parpadeaba. Finalmente, dijo una sola palabra: «Está bien». Rápidamente se dio la vuelta, abrió la puerta y corrió hacia la escalera. Un río atravesaba la tierra, con cedros y arces bordeando las orillas. El aire era fresco, embriagador. Klein, que estaba aquí para cerrar la entrevista, tenía su revólver con él. Sostuvo su bastón y pagó 6 peniques por el transporte público. Caminó por un camino cementado y se acercó a un edificio de piedra de 3 pisos que estaba sombreado por la vegetación. Era el bloque administrativo de la Universidad de Tingen. Es verdaderamente digno de ser una de las 2 universidades más importantes del reino de Loen. Siendo esta su primera vez aquí, Klein suspiró mientras caminaba. En comparación con la Universidad de Tingen, la Universidad de Koi, al otro lado del río, solo podría describirse como en mal estado. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Las voces se acercaron lentamente mientras 2 botes de remos se abrían paso río arriba a través del río Koi. Los remos se remaban de manera ordenada y rítmica. Este era un deporte de remo que era popular entre todas las universidades del reino de Loen. Como Klein necesitaba una beca para financiar sus estudios universitarios, él, Belch y los demás se habían unido al club de remo de la Universidad de Koi y eran bastante buenos en eso. Esto es juventud. Klein se detuvo y miró a lo lejos antes de suspirar con nostalgia. Tales vistas ya no se verían en una semana más, ya que la escuela se interrumpiría para el verano. Mientras avanzaba por un camino protegido por árboles, Klein se detuvo junto a un edificio de piedra de 3 pisos. Entró después de registrarse con éxito y encontró fácilmente el camino a la oficina de la persona que lo había atendido la otra vez. «Knack, knack, knack», llamó suavemente a la puerta entreabierta. «Adelante». La voz de un hombre sonó desde adentro. Un instructor de mediana edad vestido con camisa blanca y smoking negro frunció el ceño cuando vio entrar a Klein. «Queda otra hora hasta la entrevista». «Señor Stone, ¿todavía me recuerdas? Soy alumno del profesor asociado mayor Cohen, Klein Moretti. ¿Has leído mi carta de recomendación antes?» Klein sonrió mientras se quitaba el sombrero. Arvin Stone se acarició la barba negra y preguntó, perplejo: ¿pasa algo? No estoy a cargo de las entrevistas. Pues, la situación es la siguiente: ya encontré un trabajo, así que hoy no participaré en la entrevista. Klein dio su razón para venir. «Ya veo». Cuando Arvin Stone se enteró del motivo, se puso de pie y extendió la mano derecha. «Felicidades. Eres realmente un chico educado. Informaré al profesor y a los profesores asociados mayores». Klein estrechó la mano de Arvin y planeó hacer una pequeña charla antes de despedirse de él cuando escuchó una voz familiar detrás de él. «Moretti, ¿encontraste otro trabajo?» Klein se dio la vuelta y vio a un anciano con una cabellera plateada que dejó una profunda impresión en su silueta. Sus profundos ojos azules se hundieron profundamente en su rostro y tenía pocas arrugas. El hombre lucía elegante con su smoking negro. «Buenas tardes, mentor». Señora Sick saludó apresuradamente. «¿Por qué están ustedes 2 aquí?» El anciano no era otro que el profesor asociado mayor del Departamento de Historia de la Universidad de Koi, quien también era su mentor, el señor Quinten Cohen.
Junto a Cohen había un hombre de mediana edad con piel de color bronce y complexión media. No tenía vello facial y tenía un periódico en la mano. Su cabello era negro y sus pupilas castañas. Sus rasgos faciales eran suaves mientras sus ojos revelaban una indescriptible sensación de cansancio como si hubiera visto las vicisitudes de la vida. Debajo de su oreja derecha había un lunar negro que solo se podía ver si se miraba con atención. La Universidad de Coy lo reconoció porque era el profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Coy, el señor Asik, quien a menudo ayudaba al Klein original. Disfrutó debatiendo con su mentor, el profesor asociado mayor Cohen. A menudo tenían un conflicto de opiniones, pero aún así, eran mejores amigos, de lo contrario, no habrían disfrutado reunirse para charlar. Cohen asintió y dijo con un tono relajado, Asik y yo estamos aquí para participar en una conferencia académica. ¿Qué tipo de trabajo conseguiste? Es una empresa de seguridad que busca, recolecta y protege reliquias antiguas. Necesitaban un consultor profesional y me están pagando 3 libras a la semana. Klein repitió lo que le dijo a su hermana ayer. Después de eso, explicó, como saben, prefiero explorar la historia, en lugar de resumirla. Cohen asintió levemente y dijo, todos tienen sus propias opciones. Estoy muy feliz de que te hayas molestado en venir a la Universidad de Tingen para informarles en lugar de simplemente no presentarte. En ese momento, Asik intervino, Klein, ¿sabes qué pasó con Bel Chinaya? Leí en los periódicos que fueron asesinados por ladrones. ¿El incidente se ha convertido en un caso de robo a mano armada? ¿Y por qué ya está en los periódicos? Klein se sorprendió al sopesar sus palabras. Tampoco tengo muy claros los detalles. Belch había obtenido un diario de la familia Antígonus del Imperio Salomón de la Cuarta Época. Se solicitó mi ayuda para interpretarlo. Los ayudé durante los primeros días, pero luego me puse a buscar trabajo. La policía incluso vino a verme hace 2 días. Deliberadamente divulgó el asunto sobre el Imperio Salomón y la familia Antígonus con la esperanza de obtener alguna información de los 2 profesores de historia. La Cuarta Época, murmuró Cohen con el ceño fruncido. Los ojos cansados de Asik se quedaron en blanco antes de inhalar. Se frotó la sien con la mano izquierda que empuñaba un periódico y dijo, Antígonus, suena una campana. Pero ¿por qué no puedo recordar? En pantalla dejar el playlist y el próximo video. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.